Aunque con estrictas condiciones, acompañada por una guardia de élite de guerreros tarianos y sus consejeros más cercanos, Lyra debía embarcarse en el camino de Orión, la nave de exploración humana más avanzada jamás construida. El Consejo había insistido en que su presencia en la nave fuera vigilada de cerca para asegurar que no hubiera influencia indebida. Pero Lyra sabía que esta era su única oportunidad de ver el universo en sus propios términos. Su consejero Tillos se acercó a ella por detrás de la princesa. El Consejo permanece inquieto. Creen que los humanos son impredecibles, caóticos y propensos al conflicto. Estás tomando un gran riesgo. Lyra volvió la mirada. Feroz, es un riesgo que estoy dispuesta a tomar. Me he cansado de la constante intromisión del Consejo. Si algún día voy a liderar a nuestro pueblo, debo ver el universo con mis propios ojos, no a través de la lente distorsionada de nuestra historia. Los humanos son más de lo que nos han dicho. Tengo la intención de descubrirlo por mí misma. Tillo suspiró, pero dijo: nada. Más sabía que no debía discutir cuándo. Lyra se decidió en tierra C. El capitán Marcus Hall, del Camino de Orión, recibió la inesperada noticia de la petición de la princesa. Lyra con una mezcla de sorpresa y emoción. La tensión diplomática entre la humanidad y el Imperio Tariano siempre había sido delicada y esta era una oportunidad sin precedentes para cerrar la brecha entre sus especies. Hall era un explorador experimentado conocido por su serenidad y su capacidad para guiar a su tripulación a través de lo desconocido. Su nave, equipada con tecnología de vanguardia, estaba diseñada para misiones de largo alcance, más allá de la galaxia conocida. La noticia de que la realeza viajaría a bordo de su nave era tanto un honor como un desafío. Bueno, esto será interesante, murmuró para sí mismo mientras informaba a su tripulación. Tenemos una pasajera real y, por lo que he oído, tiene reputación de ser testaruda. Quiero que todos se comporten lo mejor posible. La ingeniera jefe Tara Wesen levantó una ceja. ¿Tenemos que irnos? Fuera de la alfombra roja. Granizo se rió entre dientes, algo así, pero recuerden que está aquí para ver de qué somos capaces los humanos. Asegurémonos de que esté impresionada. Mientras la trayectoria del Orión se preparaba para el lanzamiento, las tensiones ya se estaban gestando. Tras bambalinas, no todos la recibieron bien. La princesa Tariana, a bordo de un grupo humano radical conocido como Soberanía de la Tierra, vio la presencia de Lyra como una amenaza, creyendo que formaba parte de un complot tariano para controlar el espacio humano. Su líder, el Rer Boss, llevaba meses reuniendo apoyo, convencido de que la humanidad debería romper con todas las alianzas alienígenas y afirmar su dominio en la galaxia. No podemos permitir que esto suceda. Bas declaró a sus seguidores: primero envían a su princesa, luego se infiltran en nuestros sistemas antes de que nos demos cuenta. No seremos más que un estado títere bajo su imperio. Esta misión debe detenerse. Se pusieron en marcha los planes. Y mientras la trayectoria del Orión se preparaba para partir, peligros invisibles acechaban bajo la superficie mientras comenzaba la cuenta regresiva para el lanzamiento. De pie en la ventana de sus aposentos privados a bordo de la nave, su corazón latía con fuerza por la anticipación. Este era el momento que había esperado para liberarse de las limitaciones de sus deberes reales y explorar el universo en sus propios términos. Era consciente de los riesgos. Los humanos seguían siendo un enigma para su gente y sabía que muchos a bordo de esta nave la veían con recelo. Pero Lyra estaba decidida a demostrar que su decisión de viajar con ellos era más que una declaración política, era una oportunidad para la comprensión, el crecimiento y quizás incluso la cooperación entre sus especies. La voz del capitán Hall crepitó por el intercomunicador de la nave: Princesa Lyra, bienvenida a bordo del Sendero de Orión. Nos sentimos honrados de tenerla con nosotros. Nuestra misión está a punto de comenzar y le aseguro que será un viaje como ningún otro. Sonrió sintiendo la emoción surgir en su interior. La nave retumbó al rugir los motores y momentos después se elevaban entre las estrellas, dejando atrás la seguridad de su mundo natal. Pero mientras la trayectoria del Orión se adentraba en lo desconocido, Lyra no podía quitarse de encima la sensación de que algo la observaba, esperando el momento adecuado para atacar. Su viaje apenas comenzaba y el universo guardaba secretos que nunca podría haber imaginado. La trayectoria del Orión atravesaba la negra extensión del espacio con una gracia sin esfuerzo. Su elegante agarre brillaba contra el telón de fondo de estrellas distantes. El zumbido de los motores de la nave era un ritmo constante y constante, un recordatorio de que se estaban adentrando en territorios inexplorados. Sin embargo, la princesa Lyra no estaba interesada en la destreza técnica de la nave. En ese momento, se encontraba en la plataforma de observación,
hipnotizada por las estrellas que se extendían infinitamente ante ella. ¿No es hermoso? La voz interrumpió sus pensamientos. El capitán Marcus. Hal se acercó a ella con paso seguro, pero respetuoso. No importa cuántas veces. He estado aquí afuera, y todavía se siente como la primera vez que Lyra se giró para mirarlo. Su expresión era indescifrable. Es diferente. En Taria, nuestros cielos son densos y pesados. Nunca se ven las estrellas así. Aquí se siente libre. Hal asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Había leído suficiente sobre el imperio tariano para saber que su sociedad era rígida, jerárquica y estrictamente controlada. La decisión de la princesa de viajar a bordo de una nave humana había sido un shock para su gente y Hal sospechaba que era algo más que solo curiosidad lo que la había impulsado. Descubrirás que los humanos valoramos la libertad por encima de todo. Dicho con cuidado, es lo que impulsa nuestra exploración, nuestro constante afán por descubrir qué hay ahí fuera. Lyra esbozó una leve sonrisa. Por eso elegí ir contigo. A pesar de lo que diga mi gente, creo que podemos aprender mucho los unos de los otros. Mientras tanto, en las profundidades de las cubiertas inferiores del Orión, el ambiente distaba mucho de ser pacífico. Bass y su pequeño grupo de seguidores se habían colado en una de las bahías de carga, ocultos de la tripulación de la nave mediante registros falsificados y oficiales de la novia. Tenían la misión de asegurarse de que la princesa nunca regresara a Tveria. Bass se apoyó en una caja. Sus rasgos afilados, iluminados por la tenue luz del compartimento de carga, sus seguidores, un grupo ártico de idealistas y fanáticos, lo observaban atentamente mientras hablaba. Esta es nuestra oportunidad de mostrarle a la galaxia que los humanos no inclinarse ante cualquier imperio alienígena. Si dejamos que los tarios ganen influencia sobre nosotros será el fin de la independencia humana. Si atacamos. Pronto, uno de sus tenientes, un hombre corpulento llamado Jack, asintió. ¿Cuál es el plan? Arquer, sabotear la nave, tomar a la princesa como rehén. Botch negó con la cabeza. No, eso. No. Nos convertiría en mártires demasiado rápido. Necesitamos enviar un mensaje, uno que resuene a través de las estrellas. Esperaremos hasta que llegue el momento adecuado, cuando menos lo esperen. Entonces, tomaremos la nave y expondremos a los humanos que han estado acercándose a los alienígenas sin saber de la conspiración que se está gestando. Lyra se sentía cada vez más a gusto a bordo de la nave. La tripulación la trataba con una mezcla de curiosidad y respeto, aunque podía percibir las ocasionales miradas de sospecha de algunos de ellos. Los humanos eran mucho más abiertos de lo que ella esperaba, sus gestos eran menos restringidos que los de su propia gente. Había un aire de confianza informal y de adaptabilidad que Inri pasó gran parte de su tiempo conversando con la capitana Hal, aprendiendo sobre la historia de la humanidad, sus luchas y sus triunfos. Estaba particularmente fascinada por su resiliencia, su capacidad de adaptarse a casi cualquier entorno y su afán por superar los límites de lo posible. Pero a medida que pasaban los días, Lyra comenzó a notar cambios sutiles en la atmósfera. No era solo la rutina de los viajes espaciales, había algo más, una corriente subyacente de tensión. Podía percibirla en la forma en que algunos miembros de la tripulación hablaban en voz baja cuando creían que no los escuchaba, y en las miradas furtivas que intercambiaban en los pasillos. No pasó mucho tiempo antes de que sus sospechas se confirmaran. Una noche, mientras regresaba a sus aposentos después de una cena tranquila con Hal, escuchó un descubrirás que los humanos valoramos la libertad por encima de todo. Dicho con cuidado, es lo que impulsa nuestra exploración, nuestro constante afán por descubrir qué hay ahí fuera. Lyra esbozó una leve sonrisa. Por eso elegí ir contigo. A pesar de lo que diga mi gente, creo que podemos aprender mucho los unos de los otros. Mientras tanto, en las profundidades de las cubiertas inferiores del Orión, el ambiente distaba mucho de ser pacífico. Bass y su pequeño grupo de seguidores se habían colado en una de las bahías de carga, ocultos de la tripulación de la nave mediante registros falsificados y oficiales de la novia. Tenían la misión de asegurarse de que la princesa nunca regresara a Tveria. Bass se apoyó en una caja. Sus rasgos afilados, iluminados por la tenue luz del compartimento de carga, sus seguidores, un grupo ártico de idealistas y fanáticos, lo observaban atentamente mientras hablaba. Esta es nuestra oportunidad de mostrarle a la galaxia que los humanos no inclinarse ante cualquier imperio alienígena. Si dejamos que los tarios ganen influencia sobre nosotros será el fin de la independencia humana. Si atacamos. Pronto, uno de sus tenientes, un hombre corpulento llamado Jack, asintió. ¿Cuál es el plan?
Arker, sabotear la nave, tomar a la princesa como rehén. Botch negó con la cabeza. No, eso. Nos convertiría en mártires demasiado rápido. Necesitamos enviar un mensaje, uno que resuene. A través de las estrellas. Esperaremos hasta que llegue el momento adecuado, cuando menos lo esperen. Entonces, tomaremos la nave y expondremos a los humanos que han estado acercándose a los alienígenas sin saber de la conspiración que se está gestando. Lyra se sentía cada vez más a gusto a bordo de la nave. La tripulación la trataba con una mezcla de curiosidad y respeto, aunque podía percibir las ocasionales miradas de sospecha de algunos de ellos. Los humanos eran mucho más abiertos de lo que ella esperaba, sus gestos eran menos restringidos que los de su propia gente. Había un aire de confianza informal y de adaptabilidad que Inri pasó gran parte de su tiempo conversando con el capitán Hal, aprendiendo sobre la historia de la humanidad, sus luchas y sus triunfos. Estaba particularmente fascinada por su resiliencia, su capacidad de adaptarse a casi cualquier entorno y su afán por superar los límites de lo posible. Pero a medida que pasaban los días, Lyra comenzó a notar cambios sutiles en la atmósfera. No era solo la rutina de los viajes espaciales, había algo más, una corriente subyacente de tensión. Podía percibirla en la forma en que algunos miembros de la tripulación hablaban en voz baja cuando creían que no los escuchaba, y en las miradas furtivas que intercambiaban en los pasillos. No pasó mucho tiempo antes de que sus sospechas se confirmaran. Una noche, mientras hacía su una conversación entre dos miembros de la tripulación, te digo que algo no va bien. Uno de ellos susurró, vi a un grupo dirigiéndose a la bodega de carga y no llevaba ninguno de nuestros uniformes estándar. Intentaban mantenerse ocultos. No podía hacer nada. El otro respondió, oh. Tal vez sea algo que deberíamos informar. El corazón de Lyra se aceleró mientras se alejaba silenciosamente del rincón donde había estado escuchando a escondidas. Alguien se escondía en la nave, y no le costó mucho adivinar que tenía algo que ver con su presencia. Necesitaba informar a Hal en la privacidad de sus aposentos. El capitán Hal miró fijamente el mensaje cifrado que acababa de aparecer en su datapad. Era del Comando Central de la Tierra, advirtiéndole que inteligencia había detectado rumores sobre una amenaza potencial en el camino del Orión, específicamente en relación con la princesa. Hal entrecerró los ojos al leer los detalles. Era Arker Vaz, el líder radical, quien había estado bajo vigilancia durante meses, pero nadie esperaba que se escondiera en la misma nave que llevaba una de las misiones diplomáticas más importantes de la década. Sin dudarlo, Hal activó los protocolos de seguridad interna de la nave. Tenía que encontrar a Vaz y a sus seguidores antes de ellos podrían causar algún daño. Sus pensamientos se volvieron de inmediato hacia la princesa Lyra. Ella estaba en peligro y él necesitaba asegurarse de que estuviera protegida. Seguridad duplicó la guardia en la princesa. Granizo ordenó a través de su conspiración y registró discretamente las cubiertas inferiores. Podríamos tener invitados no invitados. De vuelta en sus aposentos, Lyra caminaba inquieta, con la creciente inquietud en su interior. Había pensado que este viaje sería de descubrimiento y comprensión, pero ahora se encontraba atrapada en una red de peligro mientras el barco continuaba su viaje. A través del vacío, la princesa no pudo regresar a sus aposentos después de una tranquila cena con Granizo. Oyó por casualidad no podía evitar sentir que los desconocidos del exterior eran mucho menos peligrosos que los enemigos que acechaban en los pasillos de la nave. Todo estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores. Sin embargo, bajo esa tranquilidad, la tensión bullía como una corriente subterránea a punto de explotar. La princesa Lyra permanecía en sus aposentos. Sentada al borde de la cama, con la mirada perdida en la pared, le había enviado un mensaje al capitán Hal antes, pero habían pasado horas sin respuesta. Algo iba terriblemente mal y podía sentirlo. Un golpe repentino rompió el silencio y Lyra se puso de pie. Con el corazón acelerado, la puerta se abrió para revelar al capitán Hal. Su rostro era una máscara de calma y control, aunque sus ojos delataban un atisbo de urgencia. Princesa, la saludó con una ligera reverencia. Disculpe la visita tardía, pero tenemos que hablar. Lyra le hizo un gesto para que entrara. ¿Qué pasa, capitán? Escuché algo antes y tengo un mal presentimiento. Hal entró en la habitación. La puerta se cerró tras él. Tus instintos tienen razón, hay un grupo a bordo liderado por un hombre llamado Arker Vaz. Han logrado infiltrarse en la nave, probablemente con la intención de sabotear esta misión.
Creemos que los están atacando para crear un incidente intergaláctico. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par, pero mantuvo la compostura. Tenía el presentimiento de que algo iba mal. ¿Qué planea hacer? Hemos iniciado una búsqueda en las cubiertas inferiores. Mi equipo de seguridad los está buscando mientras hablamos, pero debemos actuar con cuidado. Si Bas se da cuenta de que lo estamos siguiendo, podría actuar de forma impredecible. El peso de la situación recaía sobre los hombros de Lyra. Sabía que el viaje sería desafiante, pero no esperaba una amenaza directa a su vida, pero no iba a dejarse intimidar. Años de riguroso entrenamiento bajo los protocolos tarianos la habían preparado para momentos como este. Capitán, dijo con voz firme. No sé. Un objetivo pasivo si Bas y su gente vienen por mí. Necesitamos ser proactivos. Podemos tender una trampa. Saludos, levantó una ceja. Impresionado por su resolución. ¿Qué sugieres en la bahía de carga iluminada? Bas se agachó con sus seguidores, revisando sus planes. Se acercaba el momento de actuar. Habían trazado los sistemas críticos para desactivar, incluyendo los controles de navegación y el soporte vital, lo que obligaría a la Orión a retroceder, o si fuera necesario, a expulsarlos al espacio. Atacaremos a las 300 horas. Bas susurró, nadie lo verá venir. Su teniente Jack asintió. La princesa nunca regresará a Tveraria, y una vez que se corra la voz, tanto humanos como tarianos también lo estarán. Ocupado, señalando con el dedo para darse cuenta de lo que hemos hecho. Bas se permitió una leve sonrisa. Exactamente para cuando lo descubran, habrá provocado un conflicto que no podrán contener, pero su confianza pronto se enfrentará a un desafío inesperado. A medida que el reloj se acercaba a las 300 horas, el capitán Hal y la princesa Lyra estaban en la cubierta de observación. Su trampa estaba cuidadosamente colocada. Hal había dado instrucciones al personal clave para que desviara sutilmente todas las operaciones de la nave, asegurándose de que los intentos de sabotaje de Bas fracasaran. También habían armado a un pequeño grupo de oficiales de seguridad con tranquilizantes, listos para someter a los insurgentes sin generar una alarma mayor. Sin embargo, el plan dependía de un elemento crucial: sacar a Bas de su escondite. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Hal, mirando a la princesa. Estarás ahí afuera solo y una vez que hagan un movimiento, puede que no tengamos mucho tiempo. Lyra asintió. Estoy seguro de que no dejarán pasar la oportunidad si creo que soy vulnerable, solo tenemos que asegurarnos de que crean que la oportunidad es real. La plataforma de observación era el escenario perfecto para el cebo. Lyra se quedaría a plena vista, apareciendo sola, mientras el equipo de seguridad esperaba fuera de la vista. Si todo salía según el plan, Bas y su grupo harían su movimiento y el equipo de Hal los capturaría antes de que tuvieran la oportunidad de causar daños reales. Bas se deslizó por los pasillos oscuros con su equipo, cada uno armado con pequeños pero letales dispositivos diseñados para la nave. Se acercaron a la plataforma de observación, donde, según su información, la princesa había pasado gran parte de su tiempo. El pulso de Bas se aceleró al llegar a la última esquina. Todo iba perfectamente. Ella está ahí. Jack murmuró, mirando solo por la esquina. Bas sonrió. No nos verá venir. El grupo se movió en silencio como sombras fundiéndose con la oscuridad, pero justo cuando Bas y su equipo salió al campo abierto, listo para atacar. Las luces a su alrededor cobraron vida. Iluminando su posición, suelten las armas. Capitán, la voz de Hal resonó tras ellos, y antes de que Bas pudiera reaccionar, una docena de oficiales de seguridad emergieron de sus escondites. Sus rifles tranquilizantes apuntaban y estaban listos. ¡Emboscada! Jack gritó, pero era demasiado tarde. El equipo de seguridad se movió con precisión, disparando tranquilizantes que derribaron a los seguidores de Bas uno a uno. Sin embargo, Bas no se rendiría sin luchar. Con un gruñido, se abalanzó sobre Lyra blandiendo la espada oculta. Lyra, sin embargo, estaba preparada para este momento. Con el movimiento rápido y fluido de alguien entrenado en combate, esquivó su ataque y le asestó un golpe seco en la muñeca, desarmándolo. Bas cayó al suelo, agarrándose el brazo, con la cara retorcida de dolor. Se acabó, Bas. Lyra dijo, tranquilamente de pie junto a él. ¿Crees que esto lo cambia todo?, escupió, forcejeando contra el dolor. Otros se levantarán, esto es solo el comienzo. Granizo avanzó. Su voz firme pero fría: Norker, este es el fin de tu rebelión. No nos separarás. Los ojos de Bas ardían con desafío mientras los oficiales de seguridad lo sujetaban. ¿No lo entiendes? ¿Los humanos y los tarianos son demasiado diferentes? Esta paz, esta cooperación, es temporal y cuando se desmorone. Desearás haber escuchado,
pero Hal ya no escuchaba. Se giró hacia Lyra. ¿Estás bien? Lyra asintió, aunque su corazón aún latía con fuerza por el encuentro. Estoy bien, pero algo me dice que esto no ha terminado, ni mucho menos. Hal asintió, aunque se guardó sus pensamientos. Las palabras de Buzz, aunque llenas de veneno, reflejaban una verdad que ninguno de los dos podía negar. La paz entre humanos y tarianos era frágil y solo se necesitaría una chispa para encender las llamas de la guerra. Pero esta noche habían ganado y, por ahora, eso era suficiente. La tensión que llenó la nave tras la captura de Buzz no disiparse tan rápido como el capitán Hal esperaba que la rebelión se hubiera transmitido, pero aún persistían las preguntas mientras Buzz y su tripulación eran llevados al descanso. Lyra regresó a sus aposentos. Su mente se llenaba de dudas. Las palabras que Buzz había pronunciado la atormentaban. ¿De verdad no había esperanza de una paz duradera entre humanos y tarianos? Lyra metió la mano en el bolsillo. Sus dedos rozaron el pequeño chip de datos que había quedado en su poder. Tenía la intención de sacarlo a relucir durante la crisis, pero ahora parecía más importante que nunca. El plan del Baza se había revelado. Pero ¿y si este chip guardaba secretos más profundos? Necesitaba respuestas. Lyra decidió que era hora de involucrar al capitán Hal. Confiaba en él más que en nadie en esta nave y juntos podrían decodificar la información. Si había más amenazas acechando, debían conocerla en la penumbra de los aposentos privados del capitán. Lyra le entregó el chip de datos. Hal lo examinó brevemente antes de insertarlo en su. Los ojos de la consola se enfocaron mientras líneas de código pasaban por la pantalla. Frunció el ceño. Está encriptado, murmuró. Quienquiera que haya armado esto no lo quería. Saliendo fácilmente. Lyra se inclinó sobre su hombro, observando la pantalla. ¿Puedes descifrarlo? Lo intentaré. Hal respondió. Sus dedos se movieron rápidamente por la interfaz. Los minutos transcurrieron lentamente en silencio, con solo un pitido ocasional de una consola interrumpiendo el silencio. De repente, la pantalla brilló, revelando una serie de documentos, registros y mensajes encriptados. Los ojos de Hal se abrieron de par en par mientras escaneaba la información. Hizo una pausa. La incredulidad se apoderó de su voz. Esto no se trata solo de Buzz y su grupo, esto va más profundo. El estómago de Lyra se retorció. ¿Qué tan profundo? Estos registros, Hal señaló la pantalla, sugieren que hay una conspiración mayor en juego. Algunos de estos mensajes son de altos funcionarios de gobiernos humanos y tarios. Parece que ciertas facciones en Lyra había estado presionando para sabotear este acuerdo de paz durante años. El corazón de Lyra se encogió, así que vos eras solo un peón. Asintió con tristeza y si lo que hay aquí es cierto, la rebelión no se trataba solo de él. Hay gente en ambos bandos que quiere asegurarse de que la alianza nunca triunfe. La revelación le provocó escalofríos en la espalda a Lyra. Toda su vida había creído en la posibilidad de la paz y la unidad entre su gente, pero ahora esa visión parecía más frágil que nunca. Miró a Hal, quien permaneció en calma, pero claramente inquieto por lo que habían descubierto. ¿Qué hacemos?, le preguntó Lyra. Con una voz apenas superior a un susurro, llevamos esto al consejo. Hal respondió con firmeza. Pero debemos tener cuidado. No podemos confiar en nadie hasta que sepamos quién está involucrado. Ahora, esto quedará entre nosotros. Lyra asintió. De acuerdo. Mientras tanto, en lo profundo del rompeolas de la nave, el Rer Buzz estaba sentado en su celda con una fría sonrisa burlona. No había logrado destruir la nave, pero había sembrado la duda. Sabía que Hal y la princesa pronto descubrirían el juego más grande que se estaba desarrollando. Es solo cuestión de tiempo. Se susurró a sí mismo, reclinándose contra la fría pared metálica. Eventualmente se enfrentarán. De vuelta en Tvaria, las noticias del ataque al camino de Orión ya habían llegado a la capital. Las cámaras del Consejo del Conde estaban llenas de un frenético debate mientras los líderes de ambos las facciones intentaron comprender lo sucedido. Se lanzaron acusaciones desde todas direcciones. Aunque Buzz había sido capturado, la inquietud que sembró ya se extendía dentro de las cámaras seguras del Consejo. El canciller Joran caminaba de un lado a otro. Siempre había sido un firme partidario de la alianza humanitaria, pero ahora incluso él sentía que la duda se apoderaba de él. Su ayudante, Callen, se acercó con un semblante tranquilo y los ojos llenos de preocupación. El canciller Callen comenzó a decir, circulan rumores de que el ataque no fue un incidente aislado. Algunos creen que hay más de lo que parece.
Joran dejó de caminar y se giró bruscamente. ¿Qué quieres decir? Callen dudó antes de hablar. Se dice que miembros tanto de nuestro gobierno como de la Alianza Humana están trabajando entre bastidores para desmantelar el proceso de paz. He oído rumores de reuniones secretas encubiertas. Joran interrumpió lo suficiente, frotándose las sienes. Si esto es cierto, estamos en más problemas de los que pensaba. Miró por la ventana el horizonte de la ciudad extendiéndose ante él, bañado por el resplandor del sol poniente. Todo por lo que había trabajado, todo en lo que creía estaba en riesgo, pero no podía permitirse mostrar debilidad. Avisa a los humanos. Joran finalmente dijo, tenemos que reunirnos con la princesa y el capitán Hal debe estar involucrado. No podemos permitir que esta conspiración destruya lo que hemos construido a bordo del Seguidor. El camino de Orión. Hal recibió la transmisión cifrada de Tvaria. Inmediatamente vio a la princesa Lyra. Leyeron el mensaje juntos. Su urgencia era inconfundible. El consejo había convocado una reunión de emergencia y tanto Lyra como Hal fueron solicitados a asistir. El destino de la alianza pendía de un hilo. Tenemos que irnos inmediatamente. Hal dijo, volviéndose hacia Lyra. Estoy de acuerdo. Lyra respondió con voz firme, pero debemos actuar con cuidado si hay una conspiración a este nivel. No podemos estar seguros de en quién confiar. Hal asintió. Mantendremos esta información confidencial si alguien intenta socavar la alianza. Estaremos listos. Al llegar a Tveria, la princesa y el capitán Hal fueron llevados rápidamente a la cámara del consejo. El ambiente era tenso por el peso de las decisiones inminentes. El canciller Joran lo saludó con una expresión sombría. La princesa Lyra, el capitán Hal, comenzó. Nos enfrentamos a un momento de crisis. Nuestra inteligencia indica que hay fuerzas que trabajan contra la alianza. Debemos actuar con rapidez, pero con cuidado. Si tomamos un movimiento equivocado, podría desencadenar un conflicto. Ninguna de nuestras especies está preparada para manejar a Lyra. Hemos descubierto evidencia que respalda sus temores, canciller. Hay facciones en ambos bandos, personas con poder que quieren que esta alianza fracase. Los ojos de Joran se abrieron ligeramente, aunque ya lo sospechaba. Debemos erradicarlos, pero debemos hacerlo discretamente. Si se corre la voz de esta conspiración, podría romper la frágil confianza entre nuestra gente. Hal habló a continuación. No podemos esperar demasiado. El grupo del canciller Vaz puede haber fracasado, pero otros lo intentarán de nuevo. Necesitamos actuar ahora. Joran asintió. Empezaremos arrestando a aquellos que sabemos que están involucrados, pero necesitamos que ambos hagan su parte. ¿Qué necesitan que hagamos?, preguntó Lyra. Asistan a la cumbre pública de paz. Haremos que parezca que todo va según lo planeado, pero entre bastidores actuaremos contra los conspiradores. Usted y el capitán Hal deben centrarse en la diplomacia para que los enemigos no sospechan nada hasta que es demasiado tarde. Era una gama peligrosa, pero tanto Lyra como Hal sabían que era la única manera de mantener viva la alianza. Aceptaron el plan, conscientes de los riesgos. La cumbre de paz tuvo lugar en el gran salón de la capital de Tvaria. Los líderes de ambas especies se reunieron, con la mirada llena de esperanza, pero también con un toque de sospecha. Mientras Lyra subía al podio junto a Hal, podía sentir el peso de sus expectativas sobre ella. Su voz resonó por todo el salón. Nos encontramos en el umbral de una nueva era, una era de cooperación, entendimiento y paz entre nuestros mundos. Mientras hablaba entre bastidores, el canciller Joran, las fuerzas de seguridad detuvieron discretamente a conspiradores clave, incluyendo algunos funcionarios de alto rango que habían estado trabajando en contra de Alliance de Plan West Working Bat. El peligro aún no había terminado. De repente, una figura emergió de las sombras. Con el arma en alto, era uno de los conspiradores, desesperado por un último intento por acabar con la alianza. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el capitán Hal reaccionó rápidamente, desarmando al atacante y sometiéndolo con un movimiento fluido. La multitud jadeó, pero Lyra mantuvo la compostura. Esto es lo que enfrentamos, continuó, imperturbable ante la interrupción. Pero no nos desanimaremos. Nuestro futuro es de unidad y ninguna fuerza, ninguna conspiración se interpondrá en nuestro camino. La cumbre terminó entre aplausos. Y mientras los conspiradores eran conducidos, se hizo evidente que la alianza había superado su mayor desafío. Más tarde, cuando Lyra y Hal permanecieron juntos viendo la puesta de sol sobre Tvaria, sabían que, si bien el camino por delante aún sería difícil, habían dado los primeros pasos hacia un futuro más brillante. Por ahora, la humanidad y Tvaria lo afrontarían juntos.